El restaurante más exclusivo de la ciudad no aceptaba reservas sin una recomendación personal. Ubicado en el último piso de un rascacielos de cristal, ofrecía una vista panorámica que parecía comprada directamente al cielo. Aquella noche, bajo las luces cálidas y la música instrumental apenas perceptible, se estaba llevando a cabo una cena que podía cambiar el destino de una de las empresas más influyentes del continente. Alejandro Montenegro, conocido en los círculos financieros como el tiburón elegante, no estaba acostumbrado a perder el control. Dueño de Montenegro Global Holdings, había cerrado contratos en Nueva York, Dubái y Sao Paulo sin despeinarse. Sin embargo, esa noche en Ciudad de México, frente a 3 inversionistas provenientes de Shanghái, sentía algo que no experimentaba desde hacía años: desesperación. La reunión había comenzado con sonrisas medidas y apretones de mano firmes. Los inversionistas chinos, el señor Liu, la señora Shang y el joven pero serio director financiero, Chen Wei, representaban a un conglomerado tecnológico interesado en adquirir el 30% de la nueva división de energías limpias de Alejandro. La inversión ascendía a más de $400 millones. Todo parecía avanzar según lo planeado, hasta que el traductor contratado por Alejandro comenzó a titubear. El señor Liu dice que, están preocupados por la proyección a 5 años, balbuceó el intérprete, sudando ligeramente. Alejandro frunció el ceño. Él entendía el lenguaje corporal. Y lo que veía no era simple preocupación. Era desconfianza. Los inversionistas comenzaron a hablar entre ellos en mandarín. Rápido, fluido, directo. El traductor intentaba seguirles el ritmo, pero claramente se estaba quedando atrás. Están comentando que los números del tercer trimestre no coinciden con el crecimiento proyectado, dijo finalmente, con voz insegura. Pero Alejandro notó algo. El señor Liu había levantado una ceja con gesto severo, mientras la señora Shang negaba con la cabeza con más intensidad de la que justificaría una simple discrepancia contable. Algo no estaba siendo traducido. La tensión en la mesa se volvió densa, casi visible. Los cubiertos brillaban bajo la luz tenue, pero nadie tocaba la comida. El vino permanecía intacto en las copas de cristal. Alejandro respiró profundo. Había apostado todo a esa alianza. Su nueva división de energía solar necesitaba capital para expandirse en América Latina. Sin esos 400 millones, el proyecto quedaría estancado, y sus competidores no tardarían en aprovecharlo. Los inversionistas volvieron a hablar entre ellos. Esta vez, el tono era más firme, más crítico. El traductor tragó saliva. Ellos consideran que, quizá la asociación no sea conveniente en este momento. El corazón de Alejandro dio un golpe seco contra su pecho. No conveniente, eso no era lo que estaban diciendo. Él lo sabía, aunque no entendiera el idioma, comprendía la negociación. Aquello sonaba a retirada. En ese preciso instante, una voz suave pero clara interrumpió la atmósfera tensa. Disculpen. Todos giraron la cabeza. Era la mesera, una joven de no más de 25 años, cabello recogido en un moño impecable, uniforme negro perfectamente planchado. Hasta ese momento había pasado casi desapercibida, sirviendo agua y retirando platos con discreción profesional. Alejandro la miró con impaciencia. Ahora no, por favor, murmuró en español. Pero la joven no se dirigió a él. Miró directamente al señor Liu, y habló en mandarín. Fluido, natural, impecable. Los 3 inversionistas la observaron sorprendidos. La joven inclinó ligeramente la cabeza en señal de respeto y continuó hablando durante casi un minuto. Su tono era formal pero firme. El rostro del señor Liu cambió primero, luego el de la señora Shang. Finalmente, Chen Wei dejó escapar una leve sonrisa. Alejandro sentía que el tiempo se había detenido. ¿Qué está pasando?, susurró al traductor. El intérprete parecía tan desconcertado como él. Cuando la joven terminó, el señor Liu respondió en mandarín. Ella escuchó atentamente y asintió. Entonces se volvió hacia Alejandro. Con su permiso, señor, dijo ahora en perfecto español. Ellos no están cuestionando las proyecciones financieras. Están preocupados por la cláusula de control operativo incluida en la página 47 del contrato preliminar. Interpretaron que su empresa conservaría poder absoluto de decisión, incluso después de recibir la inversión. Alejandro parpadeó. Eso no es correcto, respondió de inmediato. Esa cláusula fue redactada como medida temporal durante el primer año. La joven asintió. Exactamente, pero la redacción en inglés puede interpretarse como permanente. El señor Liu considera que esa ambigüedad refleja una posible falta de transparencia. El silencio volvió a caer sobre la mesa. Alejandro sintió una mezcla de alivio y vergüenza. El traductor no había comprendido el matiz real de la conversación. No era un problema financiero. Era un problema de confianza. La joven volvió a dirigirse a los inversionistas en mandarín, explicando la intención original de la cláusula. Habló con precisión técnica, utilizando términos legales y financieros que sorprendieron incluso a Alejandro.
Después de unos minutos, el señor Liu soltó una breve carcajada contenida y levantó su copa. La tensión se disipó como humo. Chen Wei tomó la palabra en inglés. Si la cláusula puede ajustarse para reflejar claramente el carácter temporal del control operativo, creemos que podemos continuar con la negociación. Alejandro casi no podía creerlo. Por supuesto que puede ajustarse, respondió rápidamente. Esa nunca fue nuestra intención final. La mesera dio un paso atrás con discreción, como si su intervención hubiera sido lo más natural del mundo. Pero Alejandro no la dejó ir. Un momento, dijo, levantándose ligeramente de su asiento. ¿Cómo es que usted habla mandarín y entiende contratos financieros? La joven dudó un segundo. Estudié comercio internacional en la universidad, respondió con calma. Viví 2 años en Beijing gracias a una beca. El mandarín es parte de mi especialización. Alejandro la observó con atención por primera vez. No solo era fluida, comprendía la cultura, el contexto, la sutileza. Y trabaja aquí como mesera. Ella sonrió apenas. A veces los títulos no pagan las cuentas de inmediato, señor. Aquella frase lo golpeó más fuerte que cualquier pérdida financiera. El señor Liu volvió a hablar en mandarín, esta vez con tono amable. La joven tradujo, dice que en su cultura, la capacidad de escuchar es más valiosa que la de hablar. Y que esta noche usted demostró estar dispuesto a corregir antes que imponer. Alejandro asintió lentamente. La cena continuó, pero ahora con un ambiente completamente distinto. Se sirvieron los platos principales. El vino finalmente fue probado. Incluso hubo risas discretas. Durante el postre, el señor Liu extendió su mano. Esperamos recibir la versión ajustada del contrato mañana. Si todo está en orden, procederemos con la inversión. $400 millones, salvados por una mesera. Cuando los inversionistas se retiraron, Alejandro permaneció unos segundos en la mesa vacía. Miró hacia el ventanal, observando la ciudad iluminada. Luego buscó con la mirada a la joven. La encontró cerca de la barra, anotando algo en una libreta. Se acercó. Esta noche me salvó de perder el acuerdo más importante del año, dijo con honestidad. Y probablemente de cometer un error cultural enorme. Ella cerró la libreta. Solo hice lo que creí correcto. No, replicó Alejandro. Hizo mucho más que eso. Sacó una tarjeta elegante de su saco. Mañana a las 9, en mi oficina. Quiero hablar con usted sobre una oportunidad acorde con su talento. La joven dudó, sorprendida. ¿Está seguro? Alejandro sonrió por primera vez en toda la noche. Después de lo que vi hoy, estaría loco si no lo estuviera. Ella tomó la tarjeta con manos firmes. Me llamo Valeria, dijo. Alejandro, respondió él, y creo que esta no será la última vez que cambie el rumbo de una negociación internacional. Mientras ella regresaba a sus tareas, Alejandro entendió algo que ningún contrato le había enseñado jamás. El talento puede estar sirviendo agua en silencio, esperando el momento exacto para hablar. Y aquella noche, una sola frase en chino no solo salvó millones. Cambió destinos. A la mañana siguiente, a las 8 en punto, Alejandro Montenegro ya estaba en su oficina del piso 42. No había dormido más de 3 horas. No por estrés esta vez, sino por algo distinto, curiosidad. Desde la ventana de su despacho observaba la ciudad despertar. Durante años había construido su imperio tomando decisiones rápidas, frías, calculadas. Pero lo que ocurrió la noche anterior no había sido cálculo. Había sido intuición. Y esa intuición le decía que Valeria no era una coincidencia. A las 8:57, su asistente tocó la puerta. Señor, la señorita Valeria está aquí. Hazla pasar, respondió sin apartar la vista del ventanal. Valeria entró vestida con un traje sencillo color gris oscuro. No llevaba uniforme, ni delantal, ni bandeja. Caminaba con la misma serenidad que había mostrado frente a 3 inversionistas internacionales. Alejandro se volvió lentamente. Puntual, dijo, observando el reloj. Respeto el tiempo ajeno, respondió ella con naturalidad. Un leve gesto de aprobación cruzó el rostro del millonario. La invitó a sentarse. Sobre la mesa había una carpeta gruesa con documentos financieros, informes de mercado y el borrador corregido del contrato que se enviaría ese mismo día a los inversionistas. Antes de hablar de cualquier propuesta, comenzó Alejandro, quiero entender algo. ¿Por qué intervino anoche? No era su responsabilidad. Valeria mantuvo la mirada firme. Porque estaban a punto de romper un acuerdo por un malentendido cultural. Y porque vi que usted estaba dispuesto a escuchar. Esa respuesta lo tomó por sorpresa. Muchos empresarios no lo habrían hecho, añadió ella. Habrían dejado que el orgullo cerrara la puerta. Alejandro apoyó los codos sobre el escritorio. Cree que tengo orgullo, creo que tiene reputación, respondió sin titubear. Y la reputación a veces pesa más que el ego. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue evaluador. Alejandro abrió la carpeta y deslizó un documento hacia ella. Este es el contrato ajustado. Léalo. Valeria lo hizo, no por encima.
Lo analizó con atención real. Pasaron 15 minutos sin que ninguno hablara. Finalmente levantó la vista. Ahora la cláusula es clara. El control operativo compartido entrará en vigor después de 12 meses. Sin ambigüedades. Alejandro asintió. Quiero que trabaje aquí. Valeria parpadeó apenas. ¿En qué posición? Asesora de Relaciones Internacionales para Asia. Salario inicial competitivo. Oficina propia. Participación en negociaciones estratégicas. Ella respiró hondo. Por una conversación. No, corrigió él. Por su capacidad de leer lo que otros no ven. Por entender que los negocios no son solo números, sino confianza. Valeria guardó silencio unos segundos. Tengo una condición. Aquello le arrancó una sonrisa contenida. Adelante, no quiero ser contratada como la mesera que habla chino. Si trabajo aquí, será por méritos profesionales. Nada de historias inspiradoras en la prensa. Alejandro soltó una breve carcajada. Trato hecho. Ese mismo día, el contrato corregido fue enviado a los inversionistas en Shanghái. Horas después llegó la confirmación. La inversión de $400 millones estaba asegurada. La noticia recorrió el mundo financiero como pólvora. Montenegro Global Holdings daba un salto internacional decisivo. Pero lo que nadie sabía era que detrás de ese logro no había solo estrategia, sino humildad. Las semanas siguientes fueron intensas. Valeria se incorporó oficialmente al equipo. Al principio, algunos ejecutivos la miraban con escepticismo. No todos sabían la historia completa, pero los rumores circulaban. No era mesera, de verdad vivió en Beijing. Seguro es una estrategia de imagen. Valeria escuchaba, pero no respondía. Prefería demostrar. En su primera reunión oficial con el equipo de expansión asiática, identificó 3 errores culturales en la presentación que se enviaría a posibles socios en Guangzhou. En la diapositiva 12, señaló, el uso del color blanco como fondo principal puede interpretarse como símbolo de luto en ciertos contextos tradicionales. No es grave, pero transmite frialdad. El director de marketing frunció el ceño. Es solo diseño. Valeria negó suavemente. En negociaciones internacionales, nada es, solo, algo. Alejandro observaba desde el fondo de la sala. No dijo nada, pero tomó nota. Con el paso de los meses, los resultados hablaron por sí solos. 2 nuevas alianzas estratégicas en Shenzhen. Una carta de intención con un fondo de inversión en Hangzhou. Y lo más importante, relaciones construidas sobre respeto mutuo. Alejandro comenzó a invitarla a reuniones clave. No como asistente, como voz. Una tarde, después de una videoconferencia con socios en Hong Kong, él se quedó mirándola. ¿Alguna vez pensó que terminaría aquí? Valeria sonrió ligeramente. Pensé que terminaría en comercio internacional. Solo no imaginé que el camino incluiría bandejas y copas de vino. ¿Se arrepiente? No. Servir mesas me enseñó algo valioso. ¿Qué cosa? A observar sin ser vista. A escuchar conversaciones que otros creen insignificantes. A entender que el poder verdadero rara vez grita. Alejandro sintió que cada frase era una lección disfrazada. Un año después, la división de energías limpias no solo había sobrevivido, lideraba proyectos solares en 3 países. Durante una conferencia empresarial en Singapur, Alejandro fue invitado a dar un discurso sobre liderazgo global. El auditorio estaba lleno de ejecutivos, inversionistas y periodistas. Subió al escenario con seguridad. Habló de cifras, de crecimiento, de expansión estratégica, pero en la mitad de su intervención, hizo una pausa. Hace un año, dijo, estuve a punto de perder el acuerdo más importante de mi carrera por no comprender un matiz cultural. Pensé que tenía el mejor equipo, el mejor traductor, la mejor estrategia. El público escuchaba en silencio, pero el mejor recurso estaba sirviendo agua en silencio. Un murmullo recorrió la sala. Alejandro miró hacia la primera fila, donde Valeria estaba sentada. Aprendí que el talento no siempre ocupa la silla principal. A veces está esperando que alguien lo vea. No mencionó que había sido mesera. Respetó su condición. Solo añadió, desde entonces, en mi empresa buscamos algo más que currículums brillantes. Buscamos perspectiva. Los aplausos fueron largos. Esa noche, en la terraza del hotel, Valeria se acercó. No tenía que decir eso, comentó. Si tenía, respondió él. Porque es verdad. Ella miró el horizonte iluminado. ¿Sabe qué cambió realmente esa noche? El contrato. No, dijo ella. Su reacción. Pudo ignorarme. Pudo decir, no es asunto suyo. Pero escuchó. Alejandro reflexionó. Quizá ese había sido el verdadero punto de inflexión. No los 400 millones. No la expansión, sino la decisión de dejar que alguien inesperado hablara. Meses después, Montenegro Global lanzó un programa interno llamado Voces Invisibles. Cualquier empleado, sin importar su posición, podía presentar ideas directamente al comité ejecutivo. La iniciativa generó innovaciones sorprendentes. Un técnico propuso un sistema más eficiente de instalación solar que redujo costos un 12%.
Una asistente administrativa sugirió una mejora en logística internacional que acortó tiempos de entrega en Asia. Alejandro entendió que el liderazgo no era solo dirigir, era escuchar. Una tarde, mientras revisaban proyecciones para el siguiente año fiscal, Alejandro miró a Valeria. Si no hubiera hablado aquella noche, ¿qué estaría haciendo ahora? Ella pensó un momento, probablemente seguiría trabajando en el restaurante, ahorrando, esperando otra oportunidad. Entonces me alegra que haya hablado. Valeria sostuvo su mirada. Yo me alegro de que usted haya escuchado. El silencio que compartieron no fue incómodo ni profesional. Fue consciente. Ambos sabían que su encuentro no había sido casualidad. Había sido una intersección de destinos en el momento exacto. Y así, lo que comenzó como una cena al borde del fracaso terminó transformando no solo una empresa, sino la mentalidad de un hombre acostumbrado a tener todas las respuestas. Porque a veces, el verdadero poder no está en quien firma el contrato.